On the ball and he's found a cross and here's Mario Götze. What a goal! What a goal! Así es como recordamos la Copa del Mundo de 2014. Götze, ese gol, minuto 113, la final del Mundial. Alemania le gana a Argentina. Esa es la imagen que se nos quedó grabada en la mente. El momento cumbre, el clímax. Pero ese gol es tan solo el desenlace de una historia. La verdadera historia reside en los 112 minutos que lo precedieron. Volví a ver esta final de principio a fin, no solo los momentos destacados, sino el partido completo. Y hubo algo que me llamó mucho la atención. Alemania no perdió contra Argentina, contra Messi, contra uno de los mejores equipos ofensivos de todo el torneo durante 113 minutos. No se desmoronaron, no entraron en pánico. Estaban tranquilos, controlados. Y eso me llevó a una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo exactamente Alemania? ¿Quién lo controlaba? Si le preguntas a la gente quién era el cerebro de Alemania en 2014, normalmente oirás los mismos nombres: Kroos, Schweinsteiger, Özil. Todos mediocampistas, todos distribuidores. Pero cuanto más veía este torneo, más evidente se me hacía otra cosa. El jugador que de verdad controlaba a Alemania era un lateral derecho, Philipp Lahm, de 1,70 m de altura. No era un gran goleador, ni un rey de las asistencias, ni un nombre para los grandes titulares. Pero, ¿y si te dijera que fue el jugador más importante de Alemania en este mundial? Ni Müller, ni Kroos, ni Neuer, sino Philipp Lahm. Sé que suena así, como una opinión muy controvertida, como puro clickbait. El lateral derecho fue en realidad el mejor de todos, sin duda, pero por lo general contamos la historia de aquel 2014 de una manera equivocada. Contamos la historia del gol de Götze, del memorable 7-1 contra Brasil, de las impresionantes paradas de Neuer, pero casi nunca contamos la historia del jugador que se aseguró de que Alemania nunca perdiera su equilibrio a lo largo de esos 7 importantes partidos. Así que lo que quería era entenderlo, no basándome en sentimientos ni en frases de líderes, sino con datos, con números concretos. ¿Puede un lateral derecho ser realmente el jugador más importante en un equipo campeón del Mundial de Fútbol? Y si es así, ¿por qué casi nadie habla de ello? ¿Por qué solo recordamos el gol? Y nunca los 112 minutos que hicieron que esto fuera posible en primer lugar. Para entender lo que pasó en 2014, necesitamos retroceder brevemente, un año antes. Pep Guardiola llega a Múnich y hace una locura. Toma al mejor lateral derecho del mundo, Philipp Lahm, y lo mueve al centro. Guardiola dice: es el jugador más inteligente que he entrenado jamás. Quiere el cerebro de Lahm en la sala de máquinas. Jogi Löw ve esto y él piensa: yo también quiero eso. Alemania inicia la Copa del Mundo con Lahm en la posición de número 6 y observa los datos frente a Estados Unidos. Se ve perfecto, simétrico. 33 a la izquierda, 32 al centro, 35 a la derecha. Lahm distribuye el balón como un reloj, pero hay un problema enorme. Cuando llega el ataque, las cosas arden atrás. Todos recordamos el partido contra Argelia. Alemania sufriendo. Las posiciones de los laterales son el punto débil. Alemania necesitó 120 minutos y Neuer es un portero líbero solo para sobrevivir. La nación entera lo debate. Lahm tiene que regresar a la banda derecha para dar estabilidad. Y en los cuartos de final contra Francia sucede lo inevitable. Löw acciona el freno de emergencia. Lahm vuelve a su posición habitual, pero, y los datos lo demuestran claramente ahora, juega esa posición de una manera completamente nueva. Mira la diferencia. Contra Estados Unidos hubo un equilibrio. Contra Francia, de repente, el 46% de todos los ataques se realizaron por la banda derecha. Eso es casi la mitad de todo el juego de Alemania. ¿Por qué es tan extremo? Porque Lahm simplemente se llevó su papel central. No juega como un lateral clásico que corre por la banda y centra. Juega como un creador de juego en la banda. Sobrecarga el lado derecho. Atrae a los oponentes hacia él. Hace pases cortos al centro y controla el ritmo. Lo vemos de nuevo en la semifinal contra Brasil. 45% a la derecha, 24% a la izquierda. Esto ya no es simetría, esto es una estrategia deliberada. Al desplazar a Lahm hacia la derecha, Löw transforma ese costado en la zona más dominante de todo el torneo. Toma la inteligencia central de Guardiola y la traslada al flanco, donde el oponente puede aplicar menos presión. Alemania no se hizo más peligrosa simplemente porque Lahm de repente empezó a centrar. Alemania se volvió más peligrosa porque el director de orquesta de pronto se colocó donde nadie podía realmente alcanzarlo. Cuando vuelves a ver estos partidos hoy, sin el ruido, sin el comentarista, sin la histeria, sientes este pulso tan extraño. Cada vez que el balón llega a Philipp Lahm, no ocurre nada espectacular. El juego se tranquiliza, se organiza, casi se siente mecánico. Pero quería saber, ¿es eso solo una sensación? ¿Me está engañando mi memoria de control? ¿O es la realidad? Así que procedí a visualizar los datos de este pulso.
Tomé a cada uno de los jugadores del torneo, a cada delantero, a cada portero, a cada defensa, y los coloqué a todos en un solo diagrama. En el eje horizontal, el eje X, tenemos el tiempo en minutos, quién se mantuvo en el campo y por cuánto tiempo. Cuanto más a la derecha, más tiempo de juego. Y en el eje vertical, el volumen de pases. Cuando introducimos los datos, vemos el promedio aquí abajo a la izquierda. Esto es el ruido. Cientos de jugadores haciendo su trabajo. A veces más, a veces menos. Pero cuando miramos arriba a la derecha, donde el tiempo extremo se encuentra con la influencia extrema, el aire se enrarece. Ahí arriba se observa una anomalía. Dos puntos que se encuentran completamente separados del resto del campo, totalmente solos en lo más alto. Uno de esos puntos es Toni Kroos. A nadie le sorprende. Él es el director oficial, el cerebro. Tiene que estar ahí arriba. Pero el jugador que está justo a su lado, casi a la misma altura, ese es Philipp Lahm. Pero los pases son difíciles de ejecutar. Los pases pueden ser muy seguros. Los pases pueden significar únicamente mover el balón hacia los lados. Así que realicé la prueba más exigente que estos datos permiten. Cambié el eje vertical alejándolo de los pases a ¿qué? Las conducciones. Estos son los momentos en que un jugador toma el balón y lo lleva físicamente a través del espacio. Regates, avance territorial, riesgo. Normalmente solo los mediocampistas ofensivos o los delanteros hacen esto. Los defensas por lo general se desploman en esta estadística. Se posiciona donde solo Toni Kroos debería estar, completamente solo en la estratosfera. No importa qué métrica elijas, Lahm domina por completo este diagrama. Un defensor que dicta el ritmo del partido. Cuanto más miraba estos totales tan grandes, 567 pases, la mayor cantidad de acarreos, más dudas me invadían. Quizás me estoy engañando a mí mismo. Tenemos que ser honestos. Philipp Lahm estuvo en el campo durante 712 minutos. Eso es más que lo que ha jugado casi cualquier otro jugador en este torneo. Alemania jugó tiempo extra y llegó a la final. Mi primer pensamiento escéptico fue, claro que él es el que más toques tiene, eso no es magia, es pura matemática. El que juega más tiempo acumula más puntos. Entonces me dejé cegar por el mero volumen. No es dominante, sino solo presente. Debía eliminar el tiempo de la ecuación. Debía separar la duración de la influencia. Así que volví a los datos en bruto, dejando el total hacia el por 90 minutos. Abajo quedan los minutos, a la izquierda los que solo jugaron brevemente, a la derecha el hombre de hierro que aguantó hasta el final. Lo que realmente importa ahora es el promedio, ya no es la cantidad sino la intensidad lo que cuenta. Es relativamente fácil ser brillante durante 90 minutos, cualquiera puede tener un buen partido una sola vez, pero mantener ese nivel promedio a lo largo de 700 minutos cuando las piernas se vuelven pesadas y la presión se eleva, eso es el verdadero arte. Si mis dudas fueran ciertas, si Lahm no fuera más que un simple cuidador, entonces debería caer ahora en la más absoluta mediocridad, pero no lo hace. Un promedio de 71.7 pases por cada 90 minutos, ligeramente por encima de la marca de Toni Kroos, que es de 71.5. Fue en ese momento cuando dejé de dudar del volumen. Él no acumulaba pases simplemente por jugar en largo. Mantenía la frecuencia propia de un director sobre la distancia de un maratoniano. Vale, el volumen es real, pero los pases son solo el principio. Los pases pueden ser seguros, pueden ser de administración, así que necesitaba saber, ¿realmente impulsa el juego hacia adelante? Por eso, la siguiente prueba, las conducciones por 90 minutos. Momentos en los que mantiene el balón pegado al pie y gana terreno. Normalmente, los defensas retroceden aquí porque quieren deshacerse del balón rápidamente. Lahm no. 41.96 conducciones por partido. Se mantiene en la cima, directamente entre Kroos y Gago. Esa fue la primera grieta real en mi escepticismo. Él no gestiona, él conduce. ¿Pero a dónde conduce? Se limita a correr en círculos, permanece en su propia mitad donde se siente seguro. Un auténtico creador de juego debe ser una amenaza, debe adentrarse en la zona de peligro. Así que la siguiente prueba, conducciones progresivas hacia el último tercio por cada 90 minutos. Aquí, de verdad, pensé que desaparecería. Un lateral derecho no tiene por qué estar tan adelantado. Y luego tuve que revisar los datos dos veces. El número 1, con 10,24 incursiones en el último tercio por partido, es Philipp Lahm. Ni Özil, ni Di María, ni siquiera Messi. El jugador que en realidad se encarga de la defensa lleva el balón a la zona de peligro con más frecuencia que cualquier superestrella ofensiva en este torneo. Así que me fijé en los medios espacios. La zona entre el extremo y el centro, tácticamente el espacio más importante en el fútbol moderno. Kroos es el número 1, por supuesto, pero Lahm está en tercer lugar, 6.8 veces por partido. Y él no juega como un lateral que se queda pegado a la línea, sino que juega como un mediocampista invertido que se lanza constantemente hacia el centro. Si alguien juega con tanta agresividad, inevitablemente debe haber un precio.
Más riesgo usualmente significa más pérdidas de balón. Así que la siguiente prueba, la tasa de pérdidas de balón. Y de nuevo, no encaja con la lógica simple. A pesar de toda esta agresividad, Lamb casi nunca pierde el balón, 8.7%. Más del 91% de seguridad en la posesión. Esa combinación no debería existir realmente. Y entonces solo quedaba la prueba de estrés definitiva. ¿Qué sucede cuando el oponente lo persigue? Cuando se encuentra bajo presión. Rupturas de presión por cada 90 minutos. Acciones que desarticulan la presión rival. Toni Kroos es el mejor en esto. Es el número 1. Justo detrás de él está Philipp Lahm, 43,8 por 90 minutos. En ese momento quedó claro que mis dudas eran erróneas. Estas pruebas pintan un cuadro completamente diferente de lo que vimos en televisión. Él tiene el volumen, tiene la iniciativa, tiene la agresividad y tiene resistencia bajo presión. Y con eso, el argumento sobre los minutos se desmorona por completo. Lahm no obtuvo cifras tan elevadas simplemente por haber jugado mucho tiempo. Al contrario, se le permitió jugar durante tanto tiempo precisamente porque sus estadísticas eran extraordinariamente altas. Mantener un promedio tan elevado en todas estas categorías de forma simultánea y a lo largo de 712 minutos es, estadísticamente hablando, algo casi imposible de lograr, pero él lo consiguió. Queda una última pregunta. Si estos números son tan extremos, si estadísticamente fue uno de los jugadores más dominantes en el campo, ¿por qué se siente extraño llamarlo un organizador de juego? La respuesta está en cómo percibimos el fútbol. Nuestros ojos se sienten atraídos por el riesgo, por el espectáculo. Recordamos el pase largo de Kroos o el pase filtrado letal de Özil. Esos son los momentos que guardamos como creatividad, pero su papel era diferente y mucho más difícil de reconocer. Rara vez era él quien daba el pase final. La mayoría de las veces era el penúltimo o incluso el antepenúltimo contacto. El jugador que recibe el balón bajo presión logra fijar a los oponentes y luego los suelta con total limpieza para que otros puedan brillar. Los datos muestran una división del trabajo que en aquel momento era apenas visible. Kroos dirigía las acciones finales, pero la estabilidad que se generaba antes surgía en otro lugar. Sin soluciones constantes para contrarrestar la presión, el balón ni siquiera llega a los creadores de juego. Sin las incursiones en los medios espacios, los rivales se mantienen compactos. Su dominio fue pasado por alto porque no parecía una jugada destacada. Parecía más bien estructura, como una preparación meticulosa. Recordamos el gol decisivo, el momento que pasa a la historia, pero un momento cumbre necesita un escenario. Y para que un equipo aún tenga estructura en el minuto 113 para ejecutar un ataque así, alguien tiene que mantener el equilibrio de antemano. No fue por una única jugada espectacular, sino por cientos de pequeñas decisiones, por primeros toques seguros y precisos, cambios de juego inteligentes y oportunos y una serenidad inquebrantable bajo presión. Quizás por eso estuvimos a punto de clasificarlo erróneamente, no meramente como un defensor, sino como el arquitecto que edificó los cimientos sobre los cuales el ataque podía operar con total eficacia. ¿Es Philipp Lahm el mejor lateral derecho de todos los tiempos? Escríbeme tu opinión en la sección de comentarios de abajo. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de suscribirte a este canal. Chao y hasta la próxima.